regresiones que son unas regresiones simples. Acá en quiere, buenos días, ¿cómo está? 2025, escritorio, presentación de lista, no seleccionado, papelera de reciclar, barra de tareas, ventana de desbordamiento de la bandeja del sistema. No sé, creo que es esta. Fecha de publicación de las bases de datos 2.24 barra 0, barra de tareas. ¿Dónde me cliqué? Barra de tareas. Configuración rápida, rojo. Entonces acá digamos, pues ustedes quieren, por ejemplo, podríamos hacer una regresión simple entre el promedio del puntaje IFES y el promedio de los estudiantes que están en las instituciones educativas. Hay algunos colegios que, por ejemplo, tienen unos datos muy grandes. Pueden ser unos colegios virtuales, pueden ser unos colegios de validación, entonces pueden tener un número sobredimensionado de estudiantes, pero no es esa es la mayoría de los casos. Se supondría que los colegios con más poquitos estudiantes tenderían a tener un mejor resultado en las pruebas simples. Entonces, esas son las dos columnas que nosotros quisiéramos trabajar. Acá, digamos, al lado de acá podríamos decirle fórmulas, más funciones estadísticas y vamos a buscar R cuadrado. ¿Cuál es la que se utiliza acá? R cuadrado, gradiente, permutaciones, probabilidad por medio, pronóstico, prueba, rango percentil, alfa. Se me olvidó cuál es la que se utiliza acá. Vamos a ver si más regresión. Coeficiente R cuadrado. Coeficiente R cuadrado. Le da doble clic. Y usted le da pues la variable y y la variable x. ¿Cuál es la variable y la variable x? ¿Cuál es la y? ¿La variable qué? La variable dependía. Entonces, en este caso sería el promedio del puntaje IFES, punto y coma, y la variable x sería, por ejemplo, la cantidad de estudiantes. Y le está diciendo que es 0,026. ¿Cómo se le dice 0,026? 26%. Te doy otra opción, te doy otra oportunidad. Ah, ok. 2, no. No es, sí. Sí, sería 2% si... 2,6%. Esto es lo que me está diciendo es que la cantidad, el promedio de estudiantes explican un 2,6% los resultados en las pruebas ciclos. ¿Eso es alto o es bajo para los colegios? ¿Eso es alto o es bajo? Oiga, si les hago en la próxima viernes, les hago la evaluación, ¿ustedes qué me van a responder? ¿Ah? Eso es bajo A, ¿no? Porque pues el índice de correlación de Pearson es un valor que va entre cuánto y cuánto. El coeficiente R cuadrado es un valor que va entre cuánto y cuánto. Muchachos. 0 y 1. 0 y 1. 0 y 1. Entonces 0,02 es un dato muy cercano a 0. Por ende, pues obviamente estamos hablando de un nivel de explicación supremamente bajo. Ahora, en términos estrictos, ¿cómo se lee ese? Dígame la expresión completa que usted tiene que escribir en la evaluación.
Si quiere, haga usted el intento de escribirla ahí en el Excel o en donde quiera, en la mano, en donde quiera. Escriba la expresión completa que usted tiene que redactar en el momento de la evaluación. ¿Cómo se debe redactar? ¿Alguien? ¿De verdad nadie lo va a intentar? ¿La variable qué o qué? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? ¿Cómo vas a redactar en la evaluación, cuando te lo pregunte, la consecuencia, la descripción que se deriva de ese 2,6%? A ver, ¿cómo es que se hace eso? ¿Cómo lo redactamos? Le voy a dar la primera palabra, Le respondería si realmente le hubiera puesto cuidado al principio, a ver, dale. pero no me acuerdo ni siquiera. Le voy a escribir la segunda, la V, la variable. Uy, mire, vamos avanzando. La variable La variable dependiente. bueno, pues si quiere empezar por ahí, la variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Ah? Ya lo dijiste, ¿por qué te asustas ahora? Sí, pues ¿Cuál es la variable dependiente? ayer, pero pues no sé qué valor, o sea, cuál es. El promedio de IFES. La variable dependiente promedio de IFES de los colegios. ¿Qué más? Es que es igual, ¿no? Le voy a colocar la primera letra de la siguiente palabra. Es X. Es X multiplicada por de verdad ni siquiera lo pueden inferir, muchachos. Vamos, yo sé que ustedes pueden. O sea, es que ustedes, yo no sé por qué se metieron en la cabeza que ustedes no saben nada, que las matemáticas no son lo suyo. Se meten ustedes un poco de cuentos en la cabeza de que no pueden aprender, o sea, no sé.
Ustedes no les falta ningún chip. Ustedes les sobra todo lo contrario, inteligencia. Pero están completamente inhibidos porque alguien les dijo que no eran buenos para esto. Y entonces ustedes se lo creyeron. La variable dependiente promedio pues, es explicada por qué. ¿Por la qué? ¿Variable qué? ¿Cuál variable independiente? Pues eso es lo que estamos sacando bien. La variable independiente. ¿Cuál es la variable independiente? Promedio de estudiantes de los últimos 4 años. Termine la expresión. La variable dependiente promedio es explicada por la variable independiente promedio de estudiantes de los promedios de estudiantes de los últimos 4 años. Termina la frase. ¿Qué dato le hace falta? Ahora sí tiene que colocar el dato. Tiene una fuerza. No, el dato, el número. No, ¿cómo se escribe? 2,6%. 2,6%. En un 2,6%. Ahora, si quiere, colóquele el adjetivo que usted quería colocarle, César. Que esto es una explicación que. Una fuerza baja. Esto representa un bajo nivel de explicación. Un bajo nivel de incidencia, para no repetir las palabras. Muy bien, hagámoslo entonces ahora con el promedio de ICFES y la relación de alumnos por estudiante, que es la columna O. Entonces, ¿qué es lo que buscamos acá? ¿Cuál es la expresión en la que buscamos? Más coeficiente R cuadrado. ¿Cuál es el Y conocido? ¿Cuál es el Y? Dale, dicho. El promedio del puntaje de ICFES. Porque Y es la dependiente. ¿Y cuál es la X? La independiente. Y en este caso, ¿cuál fue la que les dije que íbamos a trabajar? La relación de alumnos por... Coeficiente es la columna I, punto y coma. Ahora sí le coloco la variable X, que es la relación de alumnos por estudiante. Y le voy a dar Enter. ¿Cómo se lee ese dato? O sea, un nivel de explicación. Ahora, ¿quién redacta la afirmación? Y empiece por la variable independiente, no empiece por la variable dependiente. Simplemente diga lo mismo, pero no de otra forma. Pero esto se lo voy a colocar en la evaluación. Si no son capaces de hacerlo en este momento, entonces en la evaluación no lo van a poder hacer. ¿Por qué no se esmeran? Traten de hacerlo y tengan ustedes la confianza y dejen también la bobada. Si lo digo y me equivoco, mis compañeritos me van a hacer bullying en la salida. No, eso no va a pasar. El profesor me va a decir que soy bruto. No, eso no va a pasar. Nada de eso va a pasar. No voy a poder dormir esta noche. No, eso no va a pasar. ¿Cómo se redacta? La variable independiente, La variable independiente. promedio ICFES en este caso. No. Ok, entonces
relación alumno-docente relación alumno-docente, es explicada por la variable, es explicando, es, porque usted no explica la independiente, ok, usted explica la dependiente. Explica, explica. meta el dato. Explica el 1,4%. En 1,4%. Voy a palabra, puede estar bien, pero podemos decir el comportamiento de la variable dependiente promedio del puntaje de X. Ahora hagan esto mismo con la variable proporción de docentes con posgrado. Y ustedes solitos. La misma variable dependiente, la independiente de la proporción de docentes con posgrado. Háganlo. La función es más coeficiente R cuadrado. ¿Qué lo están haciendo? ¿O está bien original? Pero docentes de posgrado, ¿no? Ay, compañero, compañerito, compañerito, compañero. ¿Cuál es el número? 0,005. Ahora describo ese 0,005. Y queda como 0,5. Siempre recorriendo dos. Sí, 0,5%. Por ciento. Estamos, pero siempre recuerda. Ya dale clic.
Pues se calcula, se marca la variable dependiente y la independiente marcando pues coeficiente de r cuadrado este coeficiente r cuadrado. Esa es la variable. Ay, perdón. ¿Cuál es la variable? Proporción de docentes con posgrado. ¿Es la Y o es la X? La X. Es la X. Ah, entonces la Y es el promedio ICFES, que es la que voy a tratar de explicar. Y la X, que es la independiente, es la proporción de docentes con posgrado. Punto y coma, ¿no? Y cerramos el paréntesis. Y me da 0,0047. Entonces, ¿cómo se lee eso? Pero espera, voy a hacer bien gamín con César. Quiero que otra persona lo haga. Usted ya me demostró que lo sabe. Quisiera que otra persona... La variable independiente Variable independiente. Proporción de docentes con posgrado. explica en un 0,04%. 0, no. 0, corre la coma 2 veces hacia la derecha. 0,0. No, 0, allí alguien me ayude. 4%. 0,4 o 0,47% o 0,5 si quiere ir como el compañero. Explican un 0,47%. El comportamiento de la variable dependiente. El comportamiento de la variable dependiente. Promedio del puntaje de ICFES. Pero porque 0,47 viene de arriba, por ejemplo, es Ya le explico. Su merced. Ahí dice 0,75. ¿Cuánto es expresado en términos porcentuales? Eso es 75%. Esa está fácil, ¿no? 0,75. Si le digo 0,075, ¿eso cuánto es? Es 7,5% porque corro la coma 2 veces. 1, 2. Y si le digo 0,0075, ¿eso es igual a cuánto? Corre la coma 2 veces. 0,75%. Es decir, ni siquiera el 1%. Ni siquiera el 1%. Entonces aquí lo que estamos observando es que realmente el nivel de explicación de la proporción de docentes con posgrado hacia el promedio de puntaje de ICFES es casi nula. Es casi nula. Estados Unidos. ¿Por qué les cuesta tanto? Pues en primer lugar porque tenemos una deficiencia de la formación matemática del colegio y alguien que nos cueste leer simple teoría. Eso sí, pues, y además porque ustedes estudian ciencia política porque no tienen matemáticas. Pero, yo veo lo que yo les dije, ¿no? Ejercer un cargo público y pensar que no se necesitan las matemáticas es un absurdo.
Ahora, la siguiente idea que les quiero preguntar es, ¿cuál es el sentido de leer el R cuadrado? Porque pues hacer cosas por hacer cosas, eso es, a mí me parece, hacer un número ahí, calcular un número, no tiene ninguna gracia. ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es el sentido en términos de política pública, de evaluación de proyectos? Dale, compañero Pablo, Cristian. Daniel. Diría que como para analizar o más bien tener como una perspectiva de cuál es la política que sí realmente está influyendo en los resultados. Muy bien, compañerito, muy bien, muy bien. O sea, pues, ¿qué variable está teniendo peso en un determinado objetivo? En este caso, que los niños aprendan medido las pruebas ciclos. Bueno, todos ustedes me dirán, es que las pruebas ciclos no me van a... Pues hermano, es la única hora que tenemos. Y tampoco son unas cosas normales. Piensa que es malísimo porque lo hacen los bultos allá. No, eso no es así tampoco. Ahí si le preguntan a los niños cuánto es 2 más 2, y le dicen 6, 4 o 12, dicen 12 porque no saben, si dicen 6 porque no saben. Entonces es un cuento de que las pruebas se no van a ser también medio carrera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso es lo que estamos tratando. Hagamos el último R cuadrado, que es el que se hace con el promedio socioeconómico de los estudiantes. ¿Cuánto da este R cuadrado? El promedio socioeconómico de los estudiantes. Cero, 0,49. 0,49. Entonces ahora redacte la conclusión. Empiezo por la variable dependiente. Dependiente. Sí, la variable dependiente. ¿Ya? Daniel, Daniel, David, Daniel, David. ¿Cuántos? Vamos en el S49. 0,49. Eso es lo que da el promedio del estatus de economía con la variable de resultados cíclicos. Entonces sería la variable independiente, que el promedio de estatus socioeconómico del estudiante en proporción con Explica. Porque eso no es tan amigo. Explícate. En un 49%
el desempeño, el comportamiento del promedio X. Lo podemos decir al revés. ¿Sí? La variable independiente promedio de estatus socioeconómico explica al revés. La variable independiente promedio X es exacta en un 49% por la variable promedio del estatus socioeconómico, la variable independiente. Ahora, ¿eso qué me significa? Por ejemplo, en términos de educación de nuestro sistema educativo, esto es una especie de como medio condena, en el sentido como que dependiendo de las condiciones socioeconómicas de la familia, se está pronosticando, se está proyectando, se está entendiendo el comportamiento de la variable resultados ciclos. Eso es una gran desgracia nacional y nos pone a pensar mucho sobre la calidad de la educación oficial. Obviamente ustedes, creo que la mitad de ustedes o más de la mitad de ustedes vienen de un colegio público y nos alegramos mucho que eso sea así. Pero también vienen muchos de sus compañeritos de sus colegios oficiales que no tuvieron esa misma oportunidad. Seguramente ustedes, más allá de las condiciones socioeconómicas de sus familias, tienen un coeficiente intelectual alto o algunas características personales que les permitieron pues, tener alguna disciplina y de una manera ser más ambiciosos y que les fuera bien en la prueba de admisión a la Universidad Nacional. Pero seguramente muchos compañeritos ni siquiera consideraban la posibilidad de entrar a la universidad, porque sencillamente se decían a sí mismos, no soy bueno para estudiar. El sistema educativo ni siquiera los motivó para entrar en el mundo del aprendizaje. Entonces, eso nos pone muy tristes. Y para eso se hace un análisis de recuadro. Además, la variable promedio de estratos socioeconómicos, yo no la puedo intervenir. Yo no puedo intervenir la variable promedio de estratos socioeconómicos. Yo no le puedo decir, bueno, para mejorar los resultados a todos los que son de estrato 2, los voy a subir a estrato 5. Pero yo no voy a hacer ese test. Me están ustedes entendiendo. Ahora, pero cuando la explicación, ¿por qué no me miran su merced si no tengo mentiras? Deben estar ahí como cuando digo que el nivel de explicación, por ejemplo, de la proporción de docentes con posgrado ni siquiera es del 1%, el nivel de explicación que aporta a las pruebas simples, ¿qué significa? Los datos, ¿qué es lo que encuentra el ICE, qué es lo que encuentra el paquete estadístico cuando mira las dos columnas? ¿Ah? Que no hay un patrón. Está muy feliz en esta clase. Que no hay un patrón de comportamiento. ¿Cuál sería el patrón? Para que el R cuadrado fuera alto. Cuando se aumente la cantidad de docentes con posgrado, la proporción aumente el puntaje IFE. Eso es lo que yo trataría de encontrar. O sea, el patrón que encontrarías, docentes por colegios con alta proporción de docentes con posgrado tiene altos resultados simples. Con medio o con baja proporción, pues bajos resultados simples. Y en términos, sería algo más o menos lógico, ¿no? Pero lo que encuentra es si un colegio tiene 80% de profesores con posgrado, esos colegios que tienen esa cifra pueden tener resultados altos, o medios, o bajos. No hay ningún patrón. Y si tiene proporción baja, puede tener resultados altos, medios o bajos. No hay ninguna relación. No hay ninguna relación entre las dos variables. Y lo que le está diciendo ese recuadrador es, oiga, no encontré ningún patrón. No encontré ningún patrón. No encontré nada de eso. No encontré. Es mucho color. Son variables mucho color. R cuadrado. Ahora, el R cuadrado, ¿de qué depende? Acuérdense de la gráfica. De la distancia que hay entre un puntaje. O sea, primero que todo, un gráfico de dispersión tiene Y y X. ¿Sí? Y cada punto que usted va a encontrar es ¿qué? Un colegio. Es un colegio. En este caso es un colegio. Es una coordenada que representa los datos de un colegio. 80% de docentes con posgrado, 250.5 es promedio. Un valor en X, un valor en Y, es una coordenada. ¿Me entiendes? Y entonces, en la expresión, tenemos 10.000 colegios. ¿Se entiende?
¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Entonces, ¿qué es lo que hace el Excel o el SPSS o el ER, cualquier otro programa estadístico? Tiene todos esos puntos. ¿Y qué hace? Para hallar el análisis de regresión. ¿Qué atraviesa? ¿Qué es lo que atraviesa? Una línea de tendencia que pasa exactamente por donde. Si es una nube así, ¿por dónde pasa la nube? Por toda la mitad. De manera que las diferencias hacia arriba y las diferencias hacia abajo, ¿cuánto dan? Cero. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto? Tantas veces ya hemos visto dos clases. Entonces, la línea es que esa línea de tendencia central, ¿cómo se llama en el análisis estadístico? El puntaje pronosticado. Es el valor, pero más general, César. Es Ideal. el ideal, el modelo, es la palabra adecuada, el modelo, es la teoría. En teoría, todos los colegios se deben comportar así. En teoría, el modelo es este y todos los colegios se deberían comportar como en esa línea. Pero todos los colegios se comportan como esa línea. No, hay unos que están Por encima, y otros están por debajo. por debajo. Y cuando los datos están muy, ¿cuál es el término también que utiliza el profesor? Chocolocos, ¿qué significa eso? Están muy dispersos. Y si están muy dispersos, ¿cuál es la palabra clave que se debe? La distancia entre cada punto y la línea, ¿cómo se llama? Es tan fácil, es del lenguaje coloquial. Los famosos residuos. Si los residuos están, ¿sí? Si los residuos están muy grandes, significa que los datos están muy chocolocos. Y cuando los datos están muy chocolocos, el R cuadrado es el chiquito. El nivel de explicación es chiquito. Pero si los residuos, si la nubecita de puntos está muy pegadita a la línea de tendencia central, podemos decir que los residuos van a tender a ser chiquitos o grandes. No, si la nube de puntos, la nube de coordenadas, está muy pegadita a la línea de tendencia central, los residuos son pequeños. Si piensan que los puntos están por aquí, por allá, por aquí, por allá, ¿sí lo ven? Y tiene otra vez una línea de tendencia central. Los puntos están mucho colocos, están muy lejos de la línea, mijo. Pero si están más bien como chiquitos, aquí está la línea. Más gráfico. Si está la línea que los puntitos están por aquí, cerquita, por aquí, cerquita, por aquí, cerquita, pues los residuos son chiquitos. Y el R cuadrado es que es tan fácil, hermano, ustedes se lo creen. Que es tan fácil que se lo creen. Simplemente quiero que entiendan eso. Entonces, la línea es el modelo y los punticos es la realidad. La línea es la expectativa. Los punticos es la realidad. Si quieren, utilicen el lenguaje de tuberiano. Expectativa, realidad. Vamos, por Dios, vamos, muchachos. El país necesita burócratas muy preparados. Políticos capaces y competentes. Y ustedes van a ejercer una u otra acción. Entonces, esto es. Acá recordemos rápidamente esta regresión múltiple. La otra cosa que teníamos que recordar era que en la regresión simple, acá tenemos el R cuadrado para la variable de promedio del estrato socioeconómico y nos regala dos coeficientes. Recordemos rápidamente en la evaluación cómo se leen esos dos datos.
¿Cómo es que se hace la función? Acuérdense del colegio. ¿Qué nos decían cómo se hace una función en el colegio? ¿Cuál es la que usted va a explicar? ¿La Y o la X? La que va a explicar o la que va a pronosticar en este caso. Y. Voy a colocarle acá la letra más grande. Y es igual a ¿qué? A la constante, 191,8. Que el lenguaje de Gamín que utiliza el profesor es ¿cuál? ¿Es el punto qué? ¿Es el punto qué? Es el punto a partir del cual empezamos a contar. Miren, ahí está la línea de tendencia central. ¿Sí se pilla que más o menos hay como que pegan los 190 puntos? ¿Sí se pilla? Más o menos, pues. Más o menos ahí como que se arrima. ¿Se entiende, no? Repita, escríbanlo ahí en los apuntes. Escríbanlo ahí usted. Es el punto a partir del cual empezamos a contar. No es tan difícil. Y es igual a 191,8. Ahí, y esos son 190, ¿qué? Abejas, cucarachas, ratones, puntos signes, porque el Y va a ser un puntaje IFES pronosticado. Eso no le sirve el mamón. Es que se trata. ¿Sí? Más, ¿y ahora qué viene? Promedio, ¿no? ¿Qué? 30, ¿qué es 30,7? X. No, esa no es la variable. ¿No? ¿Cómo se llama ese 30,7? No, señor. No, ya lo dijimos la vez pasada. ¿Ustedes cómo hacen para hacer como Dory que todo se les olvida tan rápido? ¿Eso qué es? No, ¿cuál es? Eso no es estándar. La pendiente. Ay, Dios mío, la pendiente, por Dios. Que ni siquiera toman apuntes, por Dios. Siguen creyendo que trabajar es echar carrera. ¿Qué significa la pendiente? ¿Qué significa esos 30 puntos en términos del promedio del estado económico? Que cada vez que el extracto sube ¿qué? En una unidad. Cada vez que el extracto sube en una unidad, el pronóstico se incrementa en 30 puntos. Ya lo hemos visto la vez pasada. Entonces, empiezo a contar 190. Le sumo, si es de estrato 1, el pronóstico está en ¿cuánto? De 190. Si es de estrato 1, me falta el X, ¿no? Ahí la Sí. soy el que tengo soy yo. 130 por X. X es el promedio del estrato socioeconómico, que puede asumir muchos valores. Puede ser 2, 2,3, 2,4, 2,5, 3,1, 4,2. Entonces, vamos a suponer simplemente 1, 2, 3, 4, 5, 6 para hacerlo fácil. Si el estrato es 1, ¿de cuánto es el pronóstico? 200, 190 más 30, 220. Ups. Mire, por eso es que se desinformó. En campaña, ¿cómo era que les decía a todos los viejitos que les iban a hacer una pensión de 500,000 pesos? Yo le digo, no, que se ve esto y por bajo.
Eran 230, 240. Los hombres y los políticos siempre me existen. Y cuando digo los políticos son las y los políticos. Entonces, y si es de estrato 3, ¿de cuánto será el pronóstico? 280 30 por aproximadamente. 3 sería 90, ¿cierto? Más 190 sería el pronóstico de 280. Eso es lo que nos... O sea, una función sirve para pronosticar. Pronostico que se va a hacer la situación. Claro que, pues obviamente la variable independiente es algo que yo no puedo modificar. Pero si yo quiero intervenir en el tema de formación de docentes con posgrado y les puedo dar plata para que hagan títulos de maestría y para que tengan mejores salarios y todo eso que nosotros dijimos, ¿ustedes realmente creen que eso va a tener efecto en la educación? ¿Viendo estas cifras? No, no. Muy difícilmente, muy difícilmente. Ese es nuestro problema, compañeros. Ese es nuestro problema. Ese es nuestro dolor. Esa es nuestra tristeza. Entonces, esa es la función. Ahora, cuando vamos a la regresión múltiple, recordemos cómo se lee el R cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo se lee este R cuadrado? 58%. El 58% explica la variable, es decir, estoy metiendo varias variables. O sea, la regresión múltiple, porque en términos metodológicos en ciencias sociales, repasemos, en términos de ciencias sociales, ¿qué es lo que yo tengo que entender en términos de investigación, de metodología de investigación? ¿Qué es lo que yo tengo que entender? ¿En tanto los deportes que tienes? ¿Ah? Que un solo fenómeno. Primero, no hay leyes de la naturaleza. No hay leyes de las ciencias sociales. Y leyes no existen. No es siempre que yo oprimo un botón, el comportamiento social se va hacia tal o cual dirección y en tal magnitud. Eso no es cierto. Porque existe demasiada variabilidad. Existe demasiada variabilidad. Entonces, cuando trato de explicar un fenómeno, casi nunca voy a encontrar un R cuadrado del 100%, ni de 90, ni de 80, es muy difícil en ciencias sociales. ¿Está claro? Sí se puede encontrar un poquito en economía. ¿Saben dónde funciona muy bien el R cuadrado? Con los precios de los productos del Corabas. O sea, cuando pues, se cae la producción de papa, automáticamente se suben los precios. Ustedes van a decir todos los trimestres y todas las semanas y todos los meses. Y ahí el reparado tiende a ser la cantidad de papa explica casi perfectamente el precio de la papa. ¿Sí? Es chévere analizar los precios en el mercado de Corabastos. Es chévere. Entonces, la gente de Corabastos le tiene la media. La gente está ahí como es que hace sacar la papa. Estaban cobrando 1.500 pesos la libra de papa del pesado. El cuarto a 10.000. Bueno, no está tan caro, estaba llegado hasta más caro. Pero en comparación con hace 4 años, por ejemplo, el precio del tomate se estaba duplicando, antes era 1.500 la libra, ahora no baja de 3.000 pesos la libra de tomate. Está más cara que la crema. Y eso se mide a través del recuadrador de análisis. Ya no estoy usando el ¿Y qué es lo que empezamos diciendo? Entonces ahora nos pegamos a las palabras de Erika. Para tratar de más o menos, ¿cómo se llama este juego? Incremente el nivel de explicación. Incremente el nivel de explicación. Y en ese sentido nos pegamos a la que dice que un fenómeno social nunca se explica por una sola variable. Nunca. Y lo que hago con una regresión múltiple es tratar de sumar varias, incluir, no sumar porque se vuelve como una suma simple, incluir varias variables de manera que logre el mayor nivel de explicación. Y acá, con solo la variable estrato socioeconómico, logré el nivel de explicación de 58 puntos. Y en un segundo modelo, el modelo número 2, ¿lo ven? ¿El modelo número 2? ¿Lo ven? Mi nivel de explicación pasa de 58% a 59. incluyendo la variable
O sea que la proporción de docentes con posgrado, como ya habíamos visto, explica muy poquito, da muy poco valor agregado a la explicación del R cuadrado. Da muy poco valor agregado. Casi todo se explica por el promedio del estrato socioeconómico. Dime de qué estrato eres y más o menos te diré cómo te va en el ICFES. ¿Quiénes son los niños especiales? ¿Quiénes son los niños excepcionales? ¿Cuál es la consecuencia, por ejemplo, si se incrementa los cupos en educación superior como lo quiere el presidente Petro? Que no vamos a encontrar gente. O si se entran de nuevos estudiantes, van a entrar con muy bajo rendimiento académico. De hecho, muchos de ellos no quieren estudiar. Todos esos niños que sacaron 200, 150 puntos en el ICFES, lo último que quieren es estudiar, porque de hecho no se creen competentes para hacerlo. Eso no me vaya, profe, dependiendo si está con la región, si cuando uno se gradúa, muchas proyecciones. Claro. Muchas personas se gradúan y van a quedar un profesional taxista. Bueno, acá se puede manejar taxi, profesional que va de la calle. Entonces, también. Claro, pues, entonces yo para qué estudio. Y la pregunta que se hacen, y no, vos tenés toda la razón, la gente pregunta yo para qué estudio. ¿Para cargar bultos o para tener una tienda? O pues para tener una tienda no hay necesidad de estudiar. Ahora, ustedes me están entendiendo esto. Ahora, ¿cómo escribo la función? ¿Cómo escribo la función? ¿Qué es Y? ¿Qué es Y? Fuera de chiste, repítame qué es Y. Dependiente, en este caso concreto, ¿qué es? Este es el puntaje que es proyectado. ¿Lo que dice? Y, voy a colocarlo aquí en el promedio ICFES proyectado. Yo lo quería colocar en minúscula abajo. ¿Es igual a qué? Siempre escribo qué. El punto a partir del cual empiezo a contar. ¿Cómo se llama aquí en estas filas? La constante. ¿Y es cuánto? 200. 195 puntos en el segundo modelo, que es el que voy a trabajar. 150 puntos. Más, ¿qué? 30,6 por X. ¿X de qué? Del promedio del estrato socioeconómico. Voy a resumirlo así. ¿Y luego qué? Más 11 puntos, 11.1 por X de el nivel de formación la formación de docentes con posgrado. ¿Se entiende, no? Ahora, realmente, la formación de docentes con posgrado es un valor que está entre... Espera un momentito. Ahí. Claro. Entonces, si la proporción de docentes con posgrado es del 50%, realmente eso, ¿en cuánto sube el pronóstico? ICFES. Es un valor que va entre 0 y 1.
Puede ser 20%, 0,2, puede ser 50%, 0,5, puede ser 80%, 0,8. O sea, ese X puede ser 0,2, 0,5, 0,8, 0,05, ¿sí? Entonces, si un colegio, por ejemplo, solo la mitad de sus profesores tiene posgrado, el pronóstico para ese colegio, ¿de cuánto sería? Si es 11 el valor de la pendiente. 11 por... Grítalo, corazón. 11 por 0,05. 11 por 0,5. ¿Y eso cuánto me da ahí rápidamente? Pues la mitad de 11, ¿cuánto es? 5. 5,5. Es decir, el pronóstico se incrementaría simplemente en 5 puntos. Entonces, si ese colegio tiene un promedio del estrato, ¿cómo sería el caso de un colegio? 195, y supongamos que es promedio estrato 2. Entonces, 195 más 60. ¿Se entiende, no? 195 más 60 me da 255. Y el 50% de sus profesores tienen posgrado. Es decir, 11 por 0,5 me da 5.5. Entonces mi pronóstico sería, aquí va, 255 más 5 puntos. Mi pronóstico para ese colegio sería 260 puntos ICFES. Pero a la larga, lo que a nosotros realmente nos interesa es entender el comportamiento del R cuadrado. ¿Qué tanto nivel de explicación logró alcanzar? Ahora, en las regresiones múltiples es muy importante. En las regresiones siempre va a ser importante tener en cuenta el nivel de significación estadística del modelo. ¿Qué tan confiable es ese modelo? ¿Sí? Y la significación estadística depende de tres cosas que les voy a estar explicadas en el documento, pero me gustaría que ustedes tomaran nota de eso para la evaluación. ¿De qué depende? Depende de tres cosas la significación estadística del modelo. La cantidad de casos que usted tiene. ¿Por qué casi todo lo que haga con esta base de datos va a ser estadísticamente significativo? Porque tengo 10.000 filas, tengo muchos casos. Es estadísticamente significativo porque tengo muchos casos. Muchos. Y si tengo 400.000 cifras de los niños que la presentan, pues tengo muchísimos más. Se está entendiendo. Esas encuestas que ustedes hacen para 20 estudiantes, 30 estudiantes, los resultados de esas encuestas casi nunca van a ser estadísticamente significativos. Porque tienen muy poquitos casos. Eso, por ejemplo, yo que trabajo en la maestría y veo las tesis de grado de los estudiantes, casi siempre que hacen encuestas, hacen muy poquitas encuestas. Y nunca le hacen una prueba realmente si eso puede ser estadísticamente significativo. Y obviamente, porque pues rápidamente como que hacen un análisis de ahí de frecuencias y de cantidades y empiezan a concluir en torno a eso. El problema de la educación en nuestro país no es solamente en la educación básica y media, realmente es en la educación superior. Claramente es en la educación superior. Entonces, esas encuestas por la cantidad. La otra cosa que hace estadísticamente significativo es la cantidad de variables independientes. Entre más variables independientes usted le mete a la regresión, se pierde significación estadística, deja de ser estadísticamente significativo. Entre más variables independientes le meto, porque le meto como más ruido, ¿entendés? Le meto como más ruido a las zonas, ¿entiendes? Le meto más ruido. Cada vez que le meto variables independientes, le meto más ruido a las zonas. Y la otra cosa es que, obviamente, cuando los residuos son muy grandes, se pierde significación estadística.
Y esto se lee acá, esto se lee, esta significación estadística, cuando usted lee este cero, ¿cómo se describe en el informe de investigación? Se describe de la siguiente forma. Si es 0, si es 0000, se dice, este modelo es significativo al 99%. También lo puede escribir de esta forma. R cuadrado igual al, que dijimos 58, 59%, o a 0,59, y le coloca P menor a 0,00. Esa es otra forma de decirlo. Pero de pronto les es más fácil simplemente decir este modelo es significativo al 99%. Si por ejemplo acá dijera 0,04, ¿sí? Diría que este modelo es estadísticamente significativo ¿a cuánto? Al 90, no, siempre hay una convención. Se dice o es al 99 o es al 95. Es una convención de la redacción de textos científicos. Entonces aquí lo que diríamos es, este modelo es significativo al 95%. Es significativo al 95%. No entendí por qué. Sí, si aquí en este SIG estuviera, por ejemplo, escrito 0,004 o estuviera 0,03 o estuviera 0,05 o estuviera 0,02, ¿sí? Dirías que este modelo es significativo al 95%. ¿Me recuerdas por qué sería significativo al 95 o al 99%? Depende de tres cosas que sea significativo. ¿Casos? De la cantidad de casos. Ok. ¿Cuántas encuestas apliqué? ¿Cuántos registros tengo? ¿Sí? De la cantidad de variables independientes. Y de la cantidad de residuos. Sí. Tengo una amiga que está buscando novio por internet. Y yo entonces le explico que su búsqueda tiende a ser estadísticamente significativa. No es estadísticamente significativa. Porque ella es muy exigente. Entonces le mete muchas variables pendientes. Ella es muy exigente. Entonces en su perfil coloca muchas cosas que tiene que cumplir el candidato. Cuando pide muchas cosas, se vuelve más difícil encontrar una buena hoja. Y además, le llegan pocos casos. ¿Sí me entienden ustedes? Sí. Y todos, hoja, candidato tras candidato, son muy heterogéneos. Sus residuos con respecto a la expectativa que ella tiene es muy alta. Entonces, pues es una buena amiga. Y pues mamando gallo, yo le digo, es que ese es el problema que tú tienes para encontrar un buen chigüiro. Que tus búsquedas no son estadísticamente significativas. Pocos casos, entre todos ellos son muy heterogéneos y además tú eres muy exigente. Ahora sí se van a acordar de eso. Ahora sí se van a acordar de eso. Sí, ha tenido varias salidas con algunos tipos y es como... no, pero hay otras que les va bien. Hay otros que se han casado y todo eso, esa vaina a través
pero más o menos mi amiga y otras amigas coinciden en que no es fácil encontrar un chigüiro por internet. Y ya saben por qué. ¿Cómo podría ella mejorar la significación estadística de su búsqueda? Sí, que no sea tan exigente, ¿no? Que no sea tan exigente. ¿Sí? Quítele variables independientes. No le meta 10 variables independientes, alto, mundo con plata. No, quítele variables independientes. No sea tan exigente. Escriba, que sea buena gente. Ah, bueno, eso ya. Y que se sostenga solito. Bueno, ya como que serían dos cosas que son más como fáciles de cumplir. Necesitamos también que tenga más hojas de vida, tal vez. Entonces eso más o menos es como ¿sí me entiende la significación estadística? Menos mal que no se apagaron los equipos. Y en sus investigaciones fuera de chiste, lo que le estoy diciendo es muy importante. Es muy importante, es muy importante. Es muy importante. Por eso, por ejemplo, la gran encuesta integrada de hogares en el país recoge encuestas de 30.000 personas. Para poder tener un dato, el DANE considera que es la cantidad que tiene que pedir para que sea confiable el dato de la tasa de desempleo. De hecho, pues, algo que dice sobre la clase, ayer publicaron, un estudiante publicó una encuesta de un resultado de un trabajo que hizo sobre los focos de consumo en la universidad. Entonces, ¿De narcóticos? sí, entonces alguien le comentaba que cuál era la muestra que había usado y el man no sabía. O sea, como, ¿qué es eso? Y pues él le decía más o menos como la cantidad de personas, o sea, varios términos que él hizo la encuesta y pues trató como de poner los focos, pues como que consultar a la persona generalmente dónde consume, cuál es la zona y demás. Y también con la cantidad de casos, pues decía que tenía que no era tan relevante porque incluso como a 49 personas. 49 personas para esta universidad puede que sean muy pocas. Y además no está teniendo en cuenta otra cosa. Los externos. No solo los externos, la estratificación de la población. ¿Qué fue lo que les dije que cuando hicieran una encuesta de intención de voto que tienen que tener en cuenta? No tanto cuando me refiero a estratificación no me refiero exactamente a la palabra estrato socioeconómico, aunque sí. Pero lo que se dice es una muestra estratificada. Es una muestra estratificada, es decir, hombres y mujeres son 50-50, pero la encuesta tiene que ser 60% hombres, 40% mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres votan más que las mujeres. El estrato 6 es el 2% de la población, pero en la muestra puede ser un poquito más grande, porque votan más los estratos 6 y 5. Casi todos ellos van. En cambio, en los estratos 1, por ejemplo, la gente tiende a votar menos, sobre todo en las grandes ciudades. Entonces, en ese caso, el estudiante que parece una investigación así, uno puede consultarle a la universidad cuál es la estructura poblacional de la población. Claro, claro. Porque no sé, que ustedes que intuyen, ¿qué incide en que la gente consuma más o que consuma menos? ¿El género? Pero igual quisiera que fuera así. Si son 50% hombres, quisiera que la encuesta fuera así. 50% hombres, 50% mujeres. ¿Sí? ¿Y por qué lo quiero así? Porque estoy casi seguro que son más los hombres que meten que las mujeres. Bendito Dios. Cierto que los chinos más bien como que poco le jalan a eso, ¿no? Bueno, no tanto, diga. No tanto. Pero en este caso quiero 50-50 o el porcentaje que tenga la universidad de distribución. Si son 70% hombres y 30% mujeres, así quiero que sea la muestra. Si es 50-50, pero ya en la universidad hay más mujeres que hombres. Creo que son 55-45. Entonces, 55% serían mujeres, 45% serían hombres. Ahora, si usted la quiere discriminar entonces por facultad, en la ingeniería son 70% hombres y 30% mujeres. Entonces ahí tiene que ser eso se llama una muestra estratificada. Por edades podríamos crear un rango. ¿Sí? Entonces, y para eso usted le pide a la facultad, ¿cuál es la composición de la población en la universidad? Lo hace por género, por facultad,
por grupo etario. Aquí pues obviamente la gran mayoría están entre, ¿qué decías Ángela? ¿Vos estás entre qué? Entre 16 y 20 años. Pero hay muchos estudiantes, ¿cómo se llaman? Estudiantes Bombril, que pasan en la universidad 8, 9, 10, 11, 12 años. Entonces ellos también habrían que ver qué tanto pesan. ¿Qué tanto pesan? De pronto a la larga es más lo que dicen los medios de comunicación y no son ni el 1%, pues ni los consideres. Entonces todo ese tema es importante. Todo ese tema es importante y espero que esto les quede, esta experiencia, este tema les quede de esta materia. Rápidamente aquí hay un archivo también que dice análisis de la demanda en Transmilenio. Y miren ustedes estos casos. Acá yo tengo datos hasta el año 2018 y este es el número de pasajeros, habilitar edición, y este es el número de pasajeros en millones. La primera columna, es decir, en el año 2003 hubo 230 millones de pasajeros. En el año 2014 se llegó a un pico, no mentiras, en el 15 se llegó a un pico de 659 millones de pasajeros. Este es el precio del pasaje. Este era el número de buses hasta el año 2018 cuando todavía no había tantos biarticulados. Por eso es que no he podido hacer, digamos, bueno, primero porque la información está, pero había hasta esa fecha más o menos 2054 buses. Arrancamos con 500 y porque obviamente para analizar el tema de Transmilenio tengo que tener en cuenta el crecimiento de la infraestructura. En el 2003 solo existía la ruta 80 Caracas. Luego se extendió a la autopista norte, luego fue la 30 Suba, luego fue la 26 décima, que disculpen si algo se me olvida. Pero la única forma de ver el tamaño del sistema es obviamente la cantidad de buses. Entonces, como estos datos son relativos, el número de pasajeros y el número de buses, crea una relación que se llamaba la relación de pasajeros por bus. Y si ustedes se dan cuenta, el sistema ha tendido a caer mucho, porque arrancamos con una relación de pasajeros de 458,000 pasajeros por bus. ¿Entendés? O sea, si se pillan, esto es el número de pasajeros en millones, ¿no? Este es el número de buses que me expresa el crecimiento del sistema. ¿Se entiende? Pero para relativizar los dos datos, que es lo que tanto les he exigido a ustedes, construye un indicador. ¿Ese indicador qué es? Matemáticamente, ¿una proporción, una variación o una relación? Una relación, el número de pasajeros por bus. Entonces, arrancamos en 458, creo que llegamos a un pico de 462,000, y miren que desde entonces no ha dejado de bajar. Esa es la variable, esta se me va a volver mi variable, ¿qué? Esa es la variable dependiente. Profe, una pregunta. En esas cifras no se tienen en cuenta los colados, ¿o sí? Seguramente no. Seguramente no. Y por ejemplo, si fueran 269,000 y tú llegaras a una conclusión de que los colados son el 30%, entonces más o menos tendrías que hacer un cálculo de eso, pero sí vos tenés razón. Eso me afecta a mi estudio. Puñito. Ahora, el salario mínimo. ¿Por qué coloco la variable salario mínimo? ¿Qué suponen ustedes? ¿Qué sospechan? Lo de la inflación. Ahí está el valor del año. No está indexado. Pero ¿cuál es tu sospecha, Cristian? Jonathan, ¿cuál es tu sospecha? El salario mínimo siempre ha crecido por encima de la inflación. Pero no solamente ha crecido por encima de la inflación, sino que cada vez las personas que ingresan, los jóvenes, tienen menos responsabilidades económicas. No es lo mismo un salario mínimo con 2 hijos que un salario mínimo para usted solo. Y como las personas casi ya no tienden a no tener hijos, o si tienen por ahí uno, entonces eso hace que el salario mínimo tenga un poquito más de capacidad de consumo. Por eso hay muchas personas que tienen un salario mínimo y terminan comprando una moto. Y una de
Sí, ¿cuánto está en una moto intermedia? ¿7 millones? ¿8 millones? ¿Sí me entendés? Pero el hecho es que la gente, entre más crece el salario mínimo, la gente va a tender a ¿qué? A usar menos el sistema. La población, ¿qué supondría yo? ¿Qué relación existe entre la población y el número de pasajeros? Entre más, Entre más población, más pasajeros. supondría yo que habría más pasajeros. Entre el precio de transporte colectivo. La otra cosa es que ya el transporte colectivo no existe, pero hasta el 2018, antes de los buses azules, sí existía. Y este era el precio del transporte colectivo. ¿Este bien qué es? El transporte colectivo, los colectivos y esos bucecitos chiquitos y toda esa vaina. ¿Es el qué? Es un bien, ¿cómo se llama en economía? Un bien sustituto. Si las tarifas del servicio colectivo son más bajas que las del Transmilenio, la gente va a tender a ¿qué? A usar más el transporte colectivo. El PIB per cápita, ¿cuál es su hipótesis? Entre más crece el PIB per cápita, más o menos usan el Transmilenio. Menos. Entre la gente más gana plata, menos quiere usar el sistema Transmilenio. Menos quiere usar el sistema Transmilenio. Ocupados en la ciudad, nuevamente lo mismo que población. Entre más ocupados haya, más gente trabajando formal o informalmente, seguramente. Y en el caso de las motos, ¿cuál es mi hipótesis? Entre más motos haya, menos. No ven la cantidad de gente que dice, me voy a comprar aunque sea una moto eléctrica de 2 millones de pesos, de 3 millones de pesos, para no aguantarme la chichonera hace Transmilenio. Y nosotros los pobres ciclistas ahí lidiando con ellos. No sé, yo podría ver cuántos, o sea, cuántos pasajes se pueden comprar en 3. Claro, porque si usted se está gastando 200.000 pesos en el Transmilenio al mes, yo supondría que con eso usted podría pagar la cuota de una moto. Sí. ¿Cuánto? ¿Alguien ha comprado moto por acá? ¿Alguien tiene casco por acá? ¿Cuánto le costó la patineta? O sea, si no es No, 350 la 350.000 toda la patineta. Es que es de, no es eléctrica. ¿No es eléctrica? ¿Y una eléctrica se mantiene? Uy, está, digo usted por ahí 1.500.000. 1.500.000. No, 1.500.000 se compra rápido esa patineta. Una básica, sí. Sí, una básica. Pongámosle, una buena, 3 millones. Aguanta, se puede, más o menos. A 300.000 mensual, por ahí 18 meses, con intereses, aguanta. ¿Sí me entendés? 3.500.000 ya encontró el hombre ahí. Señor. Esa relación de pasar por o sea, Transmilenio antes era más lleno. No, lo que pasa es que la gente lo usaba más y era más cómodo. Era más cómodo. Yo fui, de hecho, yo siempre vivo en el 80, en el barrio más bonito de Bogotá. Y siempre lo usábamos y era muchísimo más cómodo. Muchísimo más cómodo. Hasta el punto que, pues obviamente, pues, nosotros teníamos carro, pero preferíamos siempre el Transmilenio. Hasta una vez me lo llevé a la oficina, no me acuerdo por qué razón. Alguna vuelta tenía que hacer. Cuando me devolví, cogí el Transmilenio por regla y cuando iba en la 45 con Caracas, mierda, ¿verdad que yo traje el carro? Porque era mucho más cómodo. Entonces, esa es la otra. Pero el sistema se empezó a deteriorar. Se empezó a deteriorar porque no aprendieron a manejar los costos, porque no controlaron el tema de los vendedores ambulantes, no controlaron la inseguridad, no entendieron que tenían que, como Transmilenio empezó a sufrir problemas de costos, entonces el otro problema fue que empezaron a reducir las frecuencias de los buses. Y ahí mataron el sistema. Antes nosotros íbamos, me acuerdo mucho que nosotros cogíamos uno que era el 80, y ese 80 pasaba cada 3 minutos y además era rapidísimo porque uno podía desde la Ciudadela y solo parar en la 76 con Caracas. Y luego 4 o 5 estaciones y yo llegaba al centro. Es una berraquera. Pero no entendían la gente de Transmilenio que el gran objetivo es que la gente se sintiera cómoda. Porque el cliente satisfecho siempre vuelve. Para ellos creyeron que era como un favor que le hacían a la gente. Y la verdad,
pues la verdad es que a mí no me parece, en este momento a mí no me parece tan mal sistema. Pues es incómodo lo de los vendedores, pero ay, tampoco, hombre. Pero sí a ciertas horas, por ejemplo, antes que me voy aquí, tengo clase a las 9:10, sí me da sustico, porque, no, sí, en serio, es una gente muy rara. Sí, pero igual, yo lo uso. Ahora, miren ustedes las regresiones simples. Hay una regresión simple, la primera de ellas es explicando un 37%. Hay una regla de oro que es el precio del pasaje, siempre explica las cantidades. En economía, el precio siempre explica la cantidad. Pero realmente, mire usted que el precio del pasaje solo explica en un 37% el comportamiento. Este modelo es estadísticamente... Mire que aquí ya no tengo tantos datos. ¿Cuántos datos tengo nomás? Tengo 17 datos. Esto es estadística, este dato, ese 37% es estadísticamente significativo ¿a qué nivel? ¿Cómo lo describe usted? ¿Es estadísticamente significativo al? ¿Ah? No, 0,1 es, si fuera 0,000, es el 99. ¿Cómo es 0,01? No, el 95%, solamente son las dos opciones, al 99 o al 95%. Escriban ahí ustedes para que se lleven el archivo, es estadísticamente así. 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05 es estadísticamente significativo, siempre al 95%. Solamente si es 0,0000000, se dice que es estadísticamente significativo al 99%. Es una convención en la redacción de los textos científicos. Si no le gusta, su merced escriba un derecho de petición a la comunidad científica internacional. Ahora, mire el precio, mire el coeficiente del precio del pasaje, ¿sí? El precio del pasaje está en 0,21. ¿Qué significa eso? Que cada vez que el precio del pasaje crece en 1 peso, ¿gano o pierdo pasajeros? Gano. Eso es algo muy raro, por eso es que esta es una regresión bastante chimba. Espere, ¿qué? O sea, la pendiente en este caso no es negativa, sino que es positiva. O sea que de hecho el nivel de explicación no es suficiente. Pero si sube 1 peso, gano 0,2 pasajeros en millones. ¿Sí me entendés? Pero ahora, digámoslo más bien, si sube 10 pesos, ¿cuántos pasajeros gano? Corre la coma. 10, corre la coma ¿qué? Un 0. 2. Corre la coma un espacio, un dígito, y le queda 2,15. Si suben 100 pesos, gano 21 pasajeros. Entonces, esa es más o menos como la lógica ahí. Este es la relación de precio del pasaje por el número total de pasajeros. Relación de... variable dependiente. Espérese. Este es el número de pasajeros en millones. Mentiras. Y esta es la relación de pasajeros por bus, que es la variable dependiente que más me gusta. Y mire que si considero esa variable, el nivel de explicación sube ¿a cuánto? A 84%. El precio del pasaje explica en un 84%. En microeconomía es muy importante esto que les estoy diciendo. Siempre el precio determina la cantidad. Siempre el precio determina la cantidad. Por eso es que política pública es tan importante en los temas de política pública, es tan importante, por ejemplo, el monto del subsidio a la vivienda de interés social. Porque eso me condiciona el precio y el precio me condiciona el hecho de que la gente compre vivienda de interés social.
esa relación. O la tasa de interés también es muy importante en la vivienda de interés social, porque el precio determina la posibilidad que la gente pueda adquirir el crédito. El precio siempre determina la cantidad. Si sube la papa, compra más o compra menos. Yo fui este sábado y les estaba a 1.400. Yo le dije, ¿quiere el cuarto? Le dije, no, denme solo 4 libras. La papa está cara, compro menos papa. Siempre el precio determina la cantidad. Entonces aquí está diciendo que el precio del pasaje me explica en un 84% el comportamiento de la variable número de pasajeros por bus. Ah, y aquí sí, acá sí funciona mejor la función, mira. Es decir, cada vez que el precio del pasaje sube en $1, ¿cuántos pasajeros pierdo? Pierdo 192, pero pues el precio del pasaje nunca sube $1. Si sube 100 pesos, ¿cuántos pasajeros tiendo a perder? 1900. 1927. ¿Sí? Y si sube 1.000 pesos, que es, digamos, nunca sube 100 pesos, ¿no? Nunca sube 1.000 pesos. Sube 100, 200, 300. Si sube 300 pesos, voy a suponer que es menos 200. Lo que le está diciendo es que en ese caso estaría perdiendo. ¿Cuántas veces tengo que correr? Si son 200, ¿cuántas veces tengo que correr la coma? 2. Entonces se perdería 19.273 pasajeros. Por 2 serían 38, 40.000 pasajeros. Si subo el precio del pasaje en 200 pesos. Todo eso es correr la coma. Para eso es que sirven, y eso es lo que debería permitirle a las administraciones públicas tomar decisiones. Y esto ya es una regresión múltiple. Y en la regresión múltiple, lo que me está diciendo, vamos a ver que vayan conmigo a la fila número 44. Realmente lo que está explicando el comportamiento del sistema Transmilenio es el incremento del PIB per cápita y en un segundo nivel la población. ¿Cómo se lee este 96%? El primero se lee el PIB per cápita explica en un 93% el comportamiento de la variable que relación de pasajeros por bus, que es la variable dependiente. ¿Sí me entiende? ¿Y gracias a qué? Termine usted la frase. Gracias a que incluyo en el segundo modelo la variable población, logro aumentar el nivel de explicación a un 96%. Entonces, el profesor, acuérdense que el profesor es bien malo, y le va a decir, la variable población explica en un 96% el comportamiento de la variable de relación de pasajeros por bus. Y usted va a tender a decir que eso es verdadero. El profesor es desgraciado, que lo que hace usted, que quiere que usted se tire la evaluación. ¿Se entiende? Y usted no. ¿Cuál es la respuesta correcta? No es la población la que explica el 96%, es la interacción entre las variables PIB per cápita y población la que me da un valor agregado de 6 puntos porcentuales para nosotros la explicación de 6 o de 3 puntos porcentuales. 3. De 3 puntos porcentuales para un total de 96. No se les olvide que el profesor es malo. Es un mal ser humano. Es el peor ser humano del mundo. Y yo creo que ya con esto, lo que le está diciendo es que realmente el precio del pasaje, ni el salario mínimo, ni la población tienden realmente a explicar el comportamiento del sistema Transmilenio, la calidad de pasajeros. Y la razón es muy sencilla. Entre más riqueza hay en la ciudad, menos gente va a usar el sistema Transmilenio. Porque más gente va a comprar moto, va a comprar patineta eléctrica, incluso carro.
Sofía me dijo que tan pronto ahorre plata con su primer salario, se va a comprar un pichirilo. ¿Ah? Sí, igual, pero va a tener plata con qué pagar el crédito. Porque para eso estudian ustedes, ¿o no? Claro, para eso estudian ustedes. Además se quiere ir con las amigas, con los amigos, quiere irse de paseo a Tunja. Se quiere su pichirilo. Compañeritos, se acabó la materia. Pues la verdad, pues yo quería explicarles probabilidad, que el tema, por ejemplo, probabilidad es muy chévere, pero pues ya sabemos que hemos perdido clase. Yo no tendría ningún problema porque amo mi profesión, aunque ya se acaba esta semana que se acaba La otra. ¿Ah, no se acaba? Ah, no, está bien. Entonces, el próximo viernes hacemos un taller de regresión. Y hagamos una cosa, ¿quieren hacerlo en grupo? Sí. ¿Lo hacemos en grupo? Sí. Ok, hagámoslo en grupo, hagámoslo bien chévere y quiero que se diviertan. Pero quiero que saquen buenas notas. Ya no quiero más malas notas y que vengan aquí sin explicar. Ustedes mismos lo ven, cómo me van a llegar al análisis de la evaluación preceptiva y verdad, mucha gente ni siquiera tiene los archivos previos para hacer esta tarea, ¿no? ¿Cómo se les ocurre llegar sin estudiar? De verdad, ¿cómo se les ocurre llegar sin estudiar? Y vamos a hacer entonces esto. Vamos a hacer el taller de regresión la próxima clase. Y va a ser muy fácil. Yo le doy todos los datos, lo único que tienen ustedes que leerlos. Eso lo hacemos en la segunda parte de la clase. En la primera vamos a hacer un análisis chiquito de probabilidad, porque es muy importante para nosotros para la equidad. Recuerden que la mujer tiene tanta probabilidad y 3 veces menos de que tal cosa, y que los jóvenes tienen 2 oportunidades de eso, y que los viejitos ya no se quedan tantas veces, y que la gente rural tantas veces más o menos. Entonces, el tema de equidad es bien importante y es bien bonito y es muy sencillo. Y qué rico si ustedes lo conocieran, para que no se vayan sin eso de esta clase, que es la única que va a buscar numeritos. De verdad, ustedes siguen creyendo que cuando van a trabajar es que van a una reunión a decir a quién le van a crear, ¿sí? Entonces, hagamos eso. Y hacemos en martes un simulacro de evaluación final, que es más conceptual y más de síntesis, para el siguiente día, pues, ¿les parece? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. No se les olvide que ahí están las notas, yo le coloqué en el encabezado de cada nota. No les puedo mostrar aquí los resultados de todos los compañeritos. Mentira, sí, vamos a presentar. Váyanse para su Chao. Váyanse, mijo, váyanse. Yo le coloqué en el encabezado de cada... No, mentira, no le puedo mostrar los resultados de los estudiantes. Pero le coloqué acá, por ejemplo, descriptivas 15%. Esta evaluación de indicadores 10%. Revisen sus notas y la próxima clase de pronto podemos discutir el valor del 20% de los talleres chiquitos. Elaboración de la encuesta. Por ejemplo, en la encuesta, quisiera que le subiera el porcentaje. A todos les fue bien en la encuesta. ¿Sí? ¿Le bajamos a ese 20% el 15% y a este le subimos el 15%? Sí, sería buena idea. No, es que las encuestas le fue todo bien. Eso sí, la carreta sí les gusta, la encuesta sí les gusta. Los números sí no les gusta a ustedes. César está muy convencido. Seguro que sí. De verdad que me gustaría mucho saber de su merced. Ojalá que tengo muy buenos conocidos. Muchos de las comunidades. Allá en la sala hay muchos chocuanos y todo ese tipo de cosas. Y a todos les salió muy bien. Ojalá que su merced no sea la excepción. No lo va a hacer. Entonces ahí están los porcentajes para que su mercedes por favor los revisen y lo tengan en cuenta. Y ahí está en el tablón, está el programa, está en la parte final, pero entonces hagamos un acuerdo que le subimos el porcentaje a la encuesta, que además todos lo hicieron bien, lo hicieron bonito, me gustó mucho ese ejercicio. Entonces ahí los consiento de esa forma.
Y ya. Y ya. Entonces terminamos la próxima semana y subimos notas y todos vamos a ser felices.